Floppy se desnuda. Epígrafe. Le tengo miedo al suicidio porque tengo miedo de mostrarme magnánimo. Dostoyevsky, Los demonios. Ya hace unos años que a Eugenio López, mi viejo amigo, le dio por ser realista. Quiere captar la realidad y plasmarla en imágenes y sensaciones en las que todos se reconozcan. Cuando estábamos en el profesorado y tuvo la vanidad de querer ser escritor, en reuniones y fiestas, cuando salía el tema, siempre tenía la imaginación a flor de labios. Una década después cambió la palabrita por las trilladas frases del espejo del lector, de la pintura de la sociedad. Pero ahora, sin embargo, no está conforme con sus resultados. Si Pierre Menard pudo meterse en la piel de Cervantes y reescribir el Quijote palabra por palabra, tal como lo había escrito Cervantes, me dijo el otro día, ¿por qué no puedo yo meterme en la piel de los personajes y escribir palabra por palabra sus ideas y sentimientos? ¿Por qué no ser hoy el taxista que me trajo a casa, mañana una prostituta, pasado un suicida? Nadie puede ser todo el mundo, exclamé asombrado. Te equivocás, Arriazu. En el fondo, pensás que nadie puede ser sino sí mismo. O en el mejor de los casos, que uno nunca podría presentir más que las variaciones potenciales de uno mismo. Pero el hombre puede ser todos los hombres. ¿Cómo podía el hombre ser todos los hombres? Se había vuelto loco, mi amigo. Somos únicos e irrepetibles, lo saben hasta los niños. López se había quedado congelado, cerrando el puño a la espera de una respuesta, como gritando ¡Eureka! El ventilador de techo le daba vueltas sobre la cabeza. Tenía el pelo revuelto, la boca desmesurada, los ojos brillantes. Sí, parecía un poco loco, aunque no había nada muy diferente de lo habitual. Era un hombre apasionado y transmitía sus pasiones con todo el cuerpo. Polemista empedernido, le gustaba dar a su interlocutor tiempo para recobrarse, hacer pie y desestabilizarlo otra vez con una nueva paradoja. Ah, la condición humana, dije por fin aliviado. Ahora entiendo. Te referís a esa esencia fraterna que nos permite reconocernos en Héctor, en Dido y en Aquiles, en Don Quijote, Dulcinea y Sancho Panza. Me emocioné al pensar en la comunidad de los hombres, unidos a lo largo de la historia por la común identificación con aquellos héroes sublimes. No, viejo, me sacó López de mi ensimismamiento. ¿De qué condición humana me hablas? El hombre es libre, o al menos está libre de condiciones pedorras. Entonces no te entiendo, dije algo molesto. Me irritaba la manera de mi amigo de hacerte sentir un idiota. Madame Bovary c'est moi, dijo Flaubert. Y si no lo dijo, no importa, no por eso la frase es menos verdadera. ¿Entendés? Sí, claro, es lo que yo digo. Madame Bovary es Flaubert, es decir, una versión de Flaubert. Por eso el escritor pudo hacerla creíble, porque comparten la común condición humana. Comparten una mierda. Sí, no pongase cara de ofendido. Tomé un trago de vino y miré por la ventana como quien oye llover. López también tomó un trago del suyo. Yo cambié de nalga. Él estaba sentado en una silla vuelta hacia mí, un poco más alto que yo, hundido en el sillón. Resolví no decir nada. Al minuto López siguió hablando. La gente estaba indignada por la inmoralidad del personaje, lo tomaba como real y se lo reprochaba a Flaubert. Él miente con la verdad para frenar el escándalo. Yo soy Madame Bovary, dice. En otras palabras, el personaje es ficticio, quédense tranquilos. Pero también yo me volví Madame Bovary. ¿Entendés ahora? Nada más real que Madame Bovary. Flaubert, hombre, soltero, misántropo y neurótico, se convirtió en Madame Bovary, mujer y esposa, adúltera y suicida. ¿Vos decís que no tenían nada en común? ¿Él nunca intentó suicidarse? No, Arriazu, yo no digo eso. Por ahí sí tenían cosas en común, yo qué sé, no importa. El punto es que se volvió otra persona, otra. López se paró emocionado y enarboló los brazos sobre mí. ¿Así que vos sos todos tus personajes? Dije con malicia para herirlo. Ese era su punto débil. Él no era Flaubert, y a ambos lo sabíamos, aunque a él parecía olvidársele. Mi pregunta lo bajó como un chorlito. Se sentó desanimado. No, no soy Flaubert. Tomamos vino en silencio. Crucé las piernas y me puse a mover el pie como marcando un compás. Pero puedo ser mis personajes, dijo de golpe. Al menos puedo intentarlo. De nuevo le brillaron los ojos. Mirá, volvió a la carga. Menard consiguió reescribir un par de capítulos del Quijote palabra por palabra, sin copiarlo, ¿verdad? Pero se equivocó de método. ¿Por?
Borges dice que su método inicial era relativamente sencillo, pero que lo descartó por fácil. Me lo sé de memoria, escucha. López recitó monocorde: conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años de 1602 y de 1918, ser Miguel de Cervantes. Ahora bien, Menard descartó este método y prefirió seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre Menard. Y fracasó. Te lo digo yo, porque su Quijote será literalmente igual al de Cervantes, pero es el suyo, no el de Cervantes. Habrá enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura, todo lo que Borges quiera. A mí no me interesan los anacronismos deliberados ni las atribuciones erróneas. Pero ya sabemos que no se puede leer el pasado como si el presente no existiera, dije, intentando defender a Borges más que a Menard. Me importa un pepino. Yo quiero ser otro. Quiero ser otro, Arriazu otro. No quiero que mis personajes sean pobres alter egos míos. ¿A vos te parece que un lamentable escritorcito de cuarta llamado Eugenio López puede ser un personaje interesante? Sonreí por respuesta. Quiero que mis personajes sean ellos mismos, siguió López. Que sean lamentables también si no da para más, pero que sean ellos mismos. Y estoy seguro de que es posible. No tiene sentido escribir un segundo Quijote siendo Menard, pero sí ser Cervantes si escribís una novela histórica sobre Cervantes. ¿Vas a ser Cervantes?, pregunté con simulada inocencia. López no recogió el guante. No me interesan las novelas históricas. Por suerte, mi tarea es más fácil. No necesito remontarme a épocas pretéritas, ni reconstruir lenguas, ni guerrear con nadie. Yo quiero escribir sobre gente de aquí y de ahora. ¿El taxista, la puta y el suicida? Me clavó los ojos con una determinación rara en la mirada, casi loca, que me persiguió durante días. Sí, dijo, quiero ser taxista, puta y suicida. Con López nos conocemos desde el secundario, de donde nos quedó la costumbre de llamarnos por el apellido. Él ya escribía entonces, imberbe y esporádicamente, unos cuentos manuscritos que guardó en el techo de un armario y bajó años después para quemar horrorizado. Luego en el profesorado se propuso ser escritor, como ya dije, pero la vida le pasó por arriba. De hecho, hace relativamente poco que escribe con asiduidad. Puede hacerlo gracias a una antigüedad laboral que le permite cubrir sus necesidades con menos horas de trabajo, es profesor de inglés, y gracias también a la paz y soledad que alcanzó al cabo de 3 matrimonios y divorcios tempestuosos. Siempre me da a leer sus escritos y espera mis comentarios con impaciencia. Más que en mi juicio, creo que confía en mi sinceridad. Por otro lado, no tiene a muchos que lo lean, quiero decir a nadie. «¡Qué suerte tienen los pintores!», se quejó un día. «Si pintas un cuadro, invitas a tus amigos a tu casa y señalas la pared. ¡Miren!» Y listo. No les queda más remedio que ver. Pero ¿quién se toma el trabajo de leer a veces durante horas solo para darte una opinión? Yo, su buen amigo, me tomo ese trabajo. No sin cierto placer, en general, debo confesar. En su todavía breve carrera de escritor, López ya pasó, sin embargo, por 2 períodos. La charla de hace unos días anuncia un tercero. El primero puede llamarse fantástico, maravilloso o simplemente extravagante. Eran obras tempranas, muy influidas por las hermosísimas ficciones de Borges y de Cortázar, en las que primaban los argumentos con vueltas de tuerca y los desenlaces sorpresivos. Los personajes eran simples peones en el juego de las sorpresas. Vagabundos omniscientes, recuerdos futuros y seres invisibles eran algunos de los juguetitos con que López combatía su aburrimiento. «Eso ya pasó de moda», le dije una vez después de leer su 10º cuento, tan delirante como los otros. «Borges y Cortázar están para el museo. Ya los enseñan en la escuela, con eso te digo todo. Nada mejor que la enseñanza obligatoria para que se vuelvan edificantes, aburridos y banales. Están acabados, hay que intervenir en la realidad, no evadirse». Me miró con desprecio, pero no dijo nada. Se quedó pensativo, mordiendo la bombilla del mate. «Mis cuentos son realistas», dijo finalmente. «¿Qué? Un realismo superior. ¿Te volviste loco?» «Sí, la realidad es tal vez lo único de lo que no se puede no hablar». Me pasó el mate y cambió molesto de conversación, como si no valiera la pena hablar conmigo de ciertas cosas. Pobre. Aunque en aras de la justicia, puede verse incluso en esta etapa de su escritura un desarrollo de la caracterización. En uno de sus cuentos, por ejemplo, El muerto creo que se llamaba, López desarrolla bastante al protagonista, cuyo padre acaba de morir.
Sus sentimientos y vivencias aparecen en primer plano, pero el final, abrupto, por desgracia, inverosímil y descabellado, en el que un muerto resucita en medio de su propio velorio, lo arruina todo irreversiblemente. Intuyo que López se daba cuenta. Por eso, para evitar el desastre y forzar la credibilidad del lector, le da al personaje algunos rasgos biográficos y hasta su propio nombre, pero en vano. Este desarrollo de la caracterización explicaría entonces su paso a la segunda etapa, además de que, evidentemente, algo de lo que yo le dije en la charla del mate pudo socavar la muralla de sus incoherencias. López siempre se cierra a las primeras objeciones, pero se queda pensando y no pocas veces medita y corrige sus errores, si lo conoceré. La segunda etapa consta de una sola obra, un opúsculo autobiográfico cuyo mayor mérito es la brevedad. A lo largo de una centena de páginas, López revive su infancia desde un presente fragmentario que dialoga con el pasado. La nouvelle lleva el título de La reconstrucción de Eugenio, cuya preposición de, en un doble juego de objeto y agente de la reconstrucción, López, en tanto narrador y objeto de la narración, reconstruye y es reconstruido, promete más de lo que la obra efectivamente brinda. Leí las 100 páginas de un tirón una noche de insomnio, pero me tomé un mes para comentársela a mi amigo, no sea que se me mala costumbre. El protagonista se parece demasiado a vos, le dije. Debes estar mintiendo. López se sonrió. Estábamos en una parrilla. Antes de responder, engulló un pedazo de morcilla que pensé no le cabría en la boca, tomó un trago de vino y se limpió la barba con la servilleta. ¿No es lo que hacemos todo el tiempo? ¿Mentirnos a nosotros mismos? Dijo, y tras otra pausa. ¡Qué suerte! Me salió más realista de lo que pensaba. Gracias por no meterme en la historia, dije, ignorando su chicana. No te preocupes, algún día escribiré sobre el secundario. Y ahí agárrate, Catalina. Bueno, ¿y qué te parecieron los personajes? Están bien. Me gustó tu tía y tu hermano. Suerte que tu tía se murió. Vos no pensás publicar eso, ¿no? ¿Vos decís que mi hermano se va a enojar mucho? Mucho es poco. ¿Por qué? ¿No es él? ¿No se va a reconocer? Todo lo contrario. Si no se reconociera, no habría peligro. El problema es que se va a ver distorsionado, como si lo difamaras. Se quedó serio y no volvió a decir palabra hasta acabar con todos los chinchulines. ¿Sabes que tenés razón? Me apuntó con el último pedazo en la punta del tenedor. No me pude meter en su piel. En efecto, el punto de vista de primera persona, sumado a esa cercanía seguramente incómoda entre narrador y escritor, típica del relato autobiográfico, le había dificultado tal vez a López salirse de sí mismo. Un defecto que tiene, por otro lado, no solo cuando escribe. Y ahora me venía con que quería ser otro. Había apelado primero más que nada a la imaginación, después a la memoria. ¿Qué podía esperar ahora? Anoche me tocó timbre a la 1 de la mañana. Los viernes trabajo temprano, así que ya estaba en la cama, aunque todavía despierto. Hacía 2 meses, desde aquella charla en que me anunció sus ideales de travestismo, a él no le gustaría la palabra, que ni siquiera hablábamos por teléfono. Ya por el portero eléctrico me di cuenta de que estaba medio borracho. ¿Estás bien?, pregunté preocupado. Baja, abrime. Antes de colgar escuché que se reía y le decía a alguien, pará. Cuando me quise dar cuenta, estábamos los 3 en el ascensor. Yo vivo en 11 y López se me había caído con una puta de por ahí. Pero intenté quejarme, mañana trabajo. López sacó una petaca de whisky. Yo iba a servir 3 on the rocks, pero ella no quiso. Gracias, dijo, estoy trabajando. Era divina. No tendría 20 años, morochita, alta, pelo largo, negro y sedoso hasta la cintura, algo culona y lindas tetas. Raro verlas tan bonitas en la calle. Si no fuera por el maquillaje exagerado, las medias de red y los tacones, la camisita atada entre los pechos, a pesar de la fresca noche otoñal, podría haber sido una de mis alumnas. Miró a su alrededor, como estudiando el ambiente, y se sentó en el sillón. López se sentó a su lado, le apoyó una mano en la pierna y me sonrió. ¿Y a qué debo el honor?, pregunté. Te quería pedir un préstamo y me pareció injusto divertirme solo con tu plata. Pero estamos a 15, ¿ya estás seco? La escritura es algo serio, se encogió de hombros. Y te gastaste el sueldo en putas. Y en taxis. ¿Vamos a charlar toda la noche, chicos?, dijo la muchacha con voz sensual. Miren que les voy a salir muy cara. ¿Te das cuenta? Lo único que les importa es la plata, dijo López como dolido. Son todas iguales. No seas tarado.
Che, yo plata tengo, pero forros no. Ah, no te preocupes. Mira todos los que compré con la tarjeta. Y sacó una caja de 12 del bolsillo. Vení entonces aquí, muñeca, dije palmeándome el muslo. Primero la plata, sonrió ella, extendiendo la mano. ¿Cómo te llamás? Le pregunté cuando salíamos del departamento. Jazmín. ¿Viste? Dijo López poniéndose los pantalones. Ni el nombre es verdadero. Las tetas sí, cariño. Cuando volví, López estaba repantigado en el sofá tapándose los ojos con el brazo. Apagué la lámpara de pie. ¿Sabes con cuántas putas estuve en el último mes? Con 5. Se incorporó y me senté en el sillón de enfrente. Nos quedamos en penumbras. En la calle sonó una sirena de policía. Esperamos que pasara. Floppy, Nicole, Xiomara, Jade y a Jazmín ya la conoces. Debes haber escrito mucho. ¿Qué voy a escribir? ¿Sobre Floppy? ¿Sabes quién es Floppy? No, yo tampoco. Pero te la puedo describir. Es de estatura mediana, rubia teñida, las tetas con estrías porque ella fue mamá, pero solo te das cuenta cuando se saca el corpiño y ya no son lo que parecían. La panza tampoco, se quita el body ajustado y se le descuelga un poco. Aunque es simpática, ojos azules y pelo corto. Trabaja en un departamento del microcentro junto con otras chicas, seguramente para alguien que la explota. El departamento tiene cuartos divididos por tabiques delgados y camas simples, no hay luces especiales. Nada es lo que parece. Vos llamás por una foto alucinante en un depto re lindo y por un nombre que repetís todo el viaje como un mantra y cuando llegás ni saben de qué hablas. Ah, nos buscaste por internet, te dicen, como si eso lo explicara todo. Pero si querés te mando a las otras chicas para que elijas. No, está bien, vos me gustás, sonrisa de Floppy. ¿20 minutos o 40? 40, digo yo, para que me quede un rato libre para charlar. Entonces te mando las otras chicas, porque yo tengo otro cliente en 25. Bueno, desfile. Todas entran, mueven el culo, dan una vueltita y te dicen el nombre. Morocha es muy gorda, la gringa muy vieja, Paulita tiene cara de caballo y manos de oso. Decile a Floppy que vuelva, le decís a Paulita, cuya sonrisa se borra instantáneamente. Después te echas un polvo rapidito para que te quede tiempo de charlar y para no desperdiciar la erección que no sabes cuánto te puede durar en esa cama ruidosa debajo de la lamparita de 60 watts, más desnuda que vos y Floppy. Además, a Floppy no le gusta arriba. Esperá, si no, que me va a doler. Y nada de gemir, ni hablar, claro, de gozar. Así que le haces doler un poco para que sienta algo y excitarte. Terminaste y todavía te quedan 5 minutos. Bien, pero Floppy ya se está vistiendo. ¿Vos qué haces? Soy escritor. ¿Escritor? ¡Qué lindo! Una vez leí una novela. Era de romántica y Floppy suspira enamorada. Bueno, vestite tranquilo que todavía te quedan 5. Ya casi salió cuando se acuerda de algo y te mira moviendo el culo. Volvé, ¿eh? Veo que con las otras no te fue mucho mejor. Con la que más charlé fue Jazmín, para que te des una idea. Cuando veníamos para acá me contó que tiene una hija, que el hijo de puta del padre no le pasa plata y que ella ni le pide porque la última vez la molió a golpes. Debe ser verdad. Pero se notaba que se lo cuenta todo el mundo. Hablaba en piloto automático, como para llenar el vacío. A mí también me contó en el ascensor. Ayer quise escribir sobre Floppy, pero no pude. Terminé escribiendo algo así como lo que te conté, mi experiencia con Floppy. Pero yo no quería seguir escribiéndome a mí mismo, yo quería ser Floppy. Y encima se me mezclaban detalles de Nicole, que tenía una manera sensual de desvestirse, y de Xiomara, que se reía tirando la cabeza para atrás, y de Jade, que en un momento se quedó pensativa y triste, y... un espanto. Me estaba saliendo un monstruo colectivo. ¿Y Floppy? ¿Dónde estaba Floppy? Terminó con una nota de angustia. La pregunta era más un pedido de comprensión, pero yo no estaba seguro de entender. ¿Y por qué no te casás con Floppy? Así la conoces bien. López me miró sobrio de repente. Se puso a caminar por el living, iba y venía con las manos a la espalda, recortado contra la luz de la cocina. Yo lo conozco, le hervía el cerebro. En eso lanzó una carcajada. ¡Ja, ja, ja! No podía parar de reírse. Sí, casarme con Floppy. Otro acceso de risa lo dobló en 2. Se apoyó en una silla. Sos un genio, Riazu, casarme con Floppy. Y seguía riéndose. Se volvió loco, pensé. ¿Estás bien? Nunca estuve mejor. Casarme con Floppy. ¡Ja, ja, ja! Y si quiero escribir la novela de un prostíbulo, me caso con Nicole, con Xiomara, con Jade, con la gringa, con Morocha, con Jazmín. ¿Me caso con todas? ¿Me hago polígamo y me voy a vivir al puticlub? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se estaba riendo de mí? Gracias, amigo. Ahora me doy cuenta. ¡Qué equivocado estaba! Tengo que partir de los detalles y reconstruir a Floppy con la imaginación. No puedo ser Floppy en la vida exterior. Tengo que imaginarla.
Como Menard. Otra vez la idea fija. Sí, como Menard. El primer camino de Menard era así, no podía haber sido de otra manera. Cervantes estaba muerto. Se trataba de reconstruir, acordate, y volvió a repetir de memoria. Conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años 1602 y 1918, ser Miguel de Cervantes. Eso es, la lengua, los discursos, los sucesos, el contexto. Eso tengo que hacer. Leer los diarios, informarme sobre los puticlubs, recabar información, ir un poco más de putas tal vez, ¿por qué no? Pero para juntar detalles y después, con todo eso, recrear a Floppy con la imaginación. Escribirla para que ella pueda reconocerse en cada letra, en cada punto de cada i, hasta que finalmente, cuando la novela esté lista, voy y pido la noche con ella. No te preocupes por la plata, le digo, compré todos los turnos. Olvídate también del sexo. Hoy te traje el mejor espejo, el más fiel. Escuchá. Y le leo su vida. Ella se reconoce, se conmueve, me abraza o se espanta, da lo mismo, porque en ambos casos me demuestra que tuve éxito. Que lo logré, Arriazu. Logré ser Floppy, logré ser puta, una puta llamada Floppy. López terminó su exabrupto gritándome casi en la cara. Tenía los ojos empañados. Mi amigo suele ser irónico, y yo había pensado que esta no era la excepción, sobre todo durante su lamentable sensiblería final, pero las lágrimas me decían que había hablado en serio. Se sentó pensativo, temblaba de la emoción. Se recostó en el sillón y le relucieron los dientes en la oscuridad. Nos quedamos en silencio. De la calle se oyó la sirena de una ambulancia. Menos mal que empecé por las putas y no por el suicidio. Te podrías haber suicidado para saber qué se siente. Eso sí habría sido realista. Hoy tenés la lengua afilada. Usted disculpe, maestro. No, tenés razón. Habría sido la misma estupidez que querer ser puta de en serio. Es decir, ser una mujer de carne y venderla. ¡Ja! La puta y el suicida. Las dos caras de la misma moneda, ahora que lo pienso. En el caso de la puta, no podría escribir porque no puedo ser puta. En el del suicida, porque pude. Al final vas a terminar dándome la razón. La condición humana. ¿Quién no tuvo alguna vez fantasías de suicida? ¿Quién no prostituyó su alma 1000 veces en la vida por 1000 conveniencias chiquitas o no tanto? Me miró con desprecio. No te hacía tan taxi boy, la verdad. Pero decime, vos sos medio sordo, ¿no? ¿Qué te acabo de decir? Se trata de la imaginación. Volvió a pararse excitado. Y de la experiencia, no lo podés negar. Sí, te lo niego. Bueno, un mínimo de experiencia tal vez sea necesaria, pero solo para que la imaginación tenga sus ladrillitos. Es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo construir una puta si no podés tener la experiencia de ser puta? La observación sola no es nada. Se necesita la imaginación para sacar conclusiones. Es más, el suicida lo probaría. Hizo una pausa teatral, como para dejarme pensando y después salir con una respuesta que yo no podría prever, siempre el mismo. ¿Terminás la petaca?, dije mirando el reloj. Porque uno puede hacerse amigo de muchas putas, hacer entrevistas, preguntarles sus sentimientos, angustias, pasado, felicidades, sueños, proyectos, etc. Y después escribirlos, y algo saldrá. Seguramente hay muchos estudios psicológicos de suicidas, tipificación de los perfiles, qué sé yo. También están las cartas y confesiones finales en video, las hay hasta en Facebook. Sí, está muy bien, lo que quieras. Pero déjame terminar, todo eso no alcanza. Ayuda, da ideas, pero es insuficiente. Imagínate un suicida, déjate de joder. Dale, usa tu condición humana de suicida fantasioso. A propósito, ¿vos qué tipo de suicida serías? Seguro fracasado. Me lo imaginaba. Dale, seguí, dije ya molesto. Uno puede tener el perfil psicológico, la carta final. Con suerte tuviste un pariente suicida y sabes detalles íntimos. Conoces su vida. Pero hay algo que nadie puede saber. Ni el psicólogo, ni el lector, ni los parientes. Se calló. ¿Qué? Dale. Pásame la petaca. La vació en la garganta y me miró triunfal. El último pensamiento. Tanta charla me había dado ganas de escribir a mí también. Nunca fui aficionado a la pluma, si bien en el profesorado no me disgustaba redactar las monografías y los parciales domiciliarios. Hace tanto que me parece otra vida. De vez en cuando, sin embargo, escribo una ponencia para mantener mi currículum actualizado. Es verdad, pero también para demostrarme a mí mismo que 20 años de profesor de lengua en un colegio secundario no apagaron del todo mi brillo intelectual. La última, que presenté el año pasado aquí en Buenos Aires en un congreso de profesores de lenguas vivas, se titulaba El valor de la literatura universal para propagar los valores universales en la nueva era de la globalización.
Mis alumnos me aplaudieron bastante, como siempre que uno toca temas de actualidad que los motivan. Pero ahora quería escribir literatura. La sorna y mordacidad de López habían herido mi orgullo. ¿Quién se creía? Un escritorzuelo, después de todo, que pretendía destronar las esencias de la sensibilidad y entendimientos humanos con sus teorías psicóticas de personalidad múltiple. ¿Dónde entraba Shakespeare, suma del hombre, pináculo del espíritu en sus delirios? Como dijo alguien, cualquiera con un poco de música en su alma puede escribir una docena de poemas a lo largo de su vida. Cualquiera con un poco de sensibilidad humana podría, digamos, parafraseándolo, escribir algunas líneas verdaderas. El fin de semana me encerré a escribir una historia de vida. Me puse en la piel de jazmín y escribí mucho, mucho. A lo largo de 15 páginas vibrantes y vitales, Jazmín recordaba su pasado sentada en un banco de Plaza 11, justo antes de que López la contratara para venir a casa. Cada vez que un transeúnte le decía una grosería o una bocina la sacaba de su ensimismamiento, la imagen de su hijita llorando en el rincón de su cuartucho mientras el padre alcohólico y borracho le pegaba con el cinto volvía como un leitmotiv a su presente. Jazmín recordaba su pasado, su querida mamá, su pobreza digna, su tierna infancia primero y su fin abrupto después, la violación de su padrastro, la muerte de su madre y su cuerpo ya mancillado como único recurso de supervivencia. Por último, su hijita, el fruto del único hombre que había amado y al que no conocía a pesar de conocer a tantos hombres, la había hundido con su amor, más todavía en el sórdido mundo de la prostitución. Pero ya había tocado fondo. El leitmotiv no hacía el mismo eco, algo duro y cortante como una decisión, un cuchillo capaz de rasgar el presente y labrar un nuevo futuro había tomado cuerpo en su alma. ¿Sí? Ahora Jazmín tenía otro cuerpo, un cuerpo futuro que no le vendería a nadie. Cuando López se acercó a hablarle, no le dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Jazmín volvió a tomar el tren de todos los días hacia provincia, pero era otro, un tren nuevo, lleno de promesas, sin pasaje de retorno. Terminé de escribir con lágrimas en los ojos. Imprimí, releí, lloré. Me envié el archivo a mí mismo por mail para tener otra copia. Cuando al mes López me llamó para invitarme a cenar, releí mi historia, Estación Futuro, recuerdo que se llamaba, con la intención de llevársela. Un calor interno me fue quemando el pecho a medida que la leía, hasta que sentí la sangre agolpárseme en la cabeza. Borré el archivo del rígido y de la papelera de reciclaje, borré los mensajes de la mailera, el de llegada y la copia de enviados, después rompí las hojas en 4 y las saqué de salida a la calle con la basura. López vive en las Torres del Abasto. Me anuncié por el portero, los guardias me dejaron pasar y él me recibió en su casa. Caminé por entre las torres oscuras y altas como un desfiladero. La luna estaba oculta, pero iluminaba el cielo desde atrás. Aunque abajo no había viento, las nubes se desplazaban como un ejército en marcha. López me había sonado raro cuando hablamos por teléfono, seco, y un adjetivo que no suele concordar con su personalidad, melancólico a la vez. Cuando me abrió, me di cuenta de que estaba deprimido. Entré tras él y lo seguí hasta la mesa del living en la pared opuesta a la entrada. Iba con los hombros caídos, arrastrando las ojotas. Se dio vuelta y suspiró. «¡Qué bueno que viniste! ¿Qué te pasa?» «Hice carne al horno con papas. Ya debe estar. Tomá, traje un vino. Bárbaro. Voy por el sacacorchos. ¿Qué te pasa?» Miró por el hombro hacia la cocina, como temiendo que alguien lo escuchara. Después se me acercó y me susurró en la cara. «Casi me suicido». Yo no sabía qué decir, así que no dije nada. López abrió grandes los ojos y me levantó las cejas en un gesto de complicidad. Incluso me pareció que se le dibujaba una sonrisa en la comisura de los labios. Siempre había tenido humor negro, pero sonreír al borde del suicidio. Se fue a la cocina a abrir el vino. ¿Qué podía haber pasado tan grave en un mes como para que mi amigo llegara a considerar e incluso llevar a cabo un intento de autoexterminio? Pensé en lo peor. Nadie se suicida por una sola causa. Es el cúmulo de las desgracias, el horizonte negro y el hartazgo del sufrimiento lo que empuja a esos pobres infelices a atentar contra sus vidas. ¿Qué le habría pasado? Recordé que le gustaba a una de sus alumnas de la facu. Seguramente había perdido el trabajo, la dignidad y las perspectivas de futuro por una denuncia de acoso sexual.
Falsa, por supuesto. Y su madre ya estaba muy mayor, siempre enferma. Había muerto sin duda, lo que habría desencadenado una pelea con todos sus hermanos por la sucesión del departamento en que vivía, su única propiedad. Y para colmo, López estaba pagando una hipoteca por su propia vivienda, que ahora perdería irremediablemente. Solo, sin parientes que lo ayuden, rechazado por la sociedad, no me extrañaba ya que llegara a semejantes extremos. Volvió de la cocina con 2 vasos y la botella. Amigo, le dije, si necesitas mudarte a mi casa, tenés las puertas abiertas. Contá conmigo. Para lo que sea. Yo sé que es mentira. Que serías incapaz. ¿De qué hablas? De tu alumna. Vos me dijiste que no te daba bola, que te habías ido de boca, que la situación en clase estaba un poco incómoda, tensa. Ah, pero ya me la levanté. Terminó el cuatrimestre, le puse un 10 y todo se relajó. El otro día la pasamos bárbaro. ¿Y entonces? Fue por la comida, que se veía deliciosa. Una fuente con vacío en salsa de hongos, acompañado con papas, rodajas de batata y cebolla acaramelada. Las papas estaban espolvoreadas con pimentón. Unos ramitos de perejil decoraban las 4 puntas de la fuente. Empezó a contarme mientras servía y siguió mientras cenábamos. ¿Te acordás de lo que te dije la vez pasada sobre el último pensamiento del suicida? ¿Casi te suicidás para registrar tu último pensamiento? Exclamé atónito. Pará, no soy tan boludo. El punto es que el último pensamiento hay que imaginarlo, porque no hay registro, como bien decís. El suicida puede dejar una carta, pero nadie sabe qué pensó en el segundo en que apretaba el gatillo. ¿Cómo llegar a ese segundo? He ahí el problema. Así que me puse a releer a Dostoyevsky. Nadie estudió el suicidio como él. Si abrís cualquiera de sus libros al azar, seguro te topás con un suicida, sin contar los muchos intentos y premeditaciones. En Crimen y Castigo, por ejemplo, Dostoyevsky nos cuenta el suicidio de Svidrigailov, el chico malo de la novela. Se mete en sus sueños y escarba sus pesadillas. Entre otras cosas, Svidrigailov sueña con una muchachita de 14 años, también suicida, a la que al parecer había violado. Es decir, le remuerde la conciencia. ¿Querés más carne? No, gracias. Está deliciosa. Toma vino. Así está bien. Lo curioso es que Svidrigailov es la encarnación de la voluptuosidad. Y el suicidio, uno de sus deleites. Paréntesis. Qué buena me salió la carne. ¿En serio no querés más? Tomá salsita, aunque sea. López me sirvió salsa y vino mientras seguía hablando. Y este tipo, manipulador, violador y asesino, parece que también envenenó a su esposa, se pone a regalar plata y a hacer obras de bien para los niños huérfanos antes de irse a América. Esa es su frase para el suicidio, el nuevo mundo. Dostoyevsky le sigue los pasos. Svidrigailov se detiene frente a un departamento de bomberos. Saca el revólver y el guardia, un soldado, se da cuenta de que se va a suicidar y le dice que ahí no. Genial. Svidrigailov le responde con buena lógica que da lo mismo, que el lugar es bueno, que si le preguntan, diga que partió para América. Y se vuela la cabeza. López se puso el índice en la sien. A América. ¡Pum! El último pensamiento. Sí, pronunciado en voz alta. Se suicida pensando en una liberación, un borrón y cuenta nueva. Se suicida aferrado a la idea original, que le da fuerzas para apretar el gatillo. Se suicida además con el humor y la ironía que lo caracterizó durante toda la novela, ajustando cuentas con la ley, ante un testigo oficial. Aquí López le puso comillas en el aire a la frase, pero escapándosele de las manos en sus propias narices. ¡Ja! A América. No me digas que no es simpático a pesar de sus bajezas. Nunca había oído hablar con tanto entusiasmo del suicidio. Algo estaba mal y me incomodaba, pero no lograba precisarlo. López no había dicho nada en concreto que uno pudiera objetarle, pero el tono de su verborragia no se condecía con el tema. Intenté decir lo que él callaba y así poner las cosas en su justa perspectiva. El suicidio como liberación, dije. No es muy original. Pobre Svidrigailov, pobres suicidas. López aprovechó para comer una rodaja de batata con los dedos mientras me escuchaba con escepticismo. ¿Qué clase de solución es la muerte? Ninguna. Por el contrario, como decía mi abuela, es lo único que no tiene solución. La cobardía de un momento de ceguera. La idea no será original, me interrumpió López todavía con la boca llena, pero en todo caso, el suicidio nunca es para Dostoyevsky una evasión o un error o algo condenable. Eso sí que es original, sobre todo para un pensador cristiano. Hay suicidios de todo tipo y todo el mundo siente naturalmente curiosidad. En Los demonios es hasta una ocasión de turismo.
Un grupo va de excursión a lo de un hombre milagroso y en el camino se entera de que un muchacho de 19 años acaba de suicidarse porque se gastó a las cartas la boda de su hermana. Todo el dinero que le había dado su familia para que comprara las cosas de la fiesta. 400 rublos ahorrados a lo largo de 10 años. Todos van a verlo. El cuerpo todavía está ahí en su cuarto, ya rígido. El muchacho había dejado una carta para que no culparan a nadie. Nunca había hecho algo así. ¿Suicidarse? Qué gracioso. Antes de pegarse un tiro, había pedido una última botella de champán, que dejó por la mitad. ¿Te das cuenta? Lo que yo digo. Una cobardía y un momento de desesperación que ve la muerte como salida. ¿Qué digo salida? Como la huida del problema. Nada más. ¿Cuántas vidas desperdiciadas por la fragilidad humana? ¿Sí? Decime, imagino que a tus alumnos les recomendarás que antes de suicidarse lo piensen 2 veces, ¿no? Pero López, exclamé irritado, el suicidio es patológico. Solo una mente enferma puede atentar contra lo más sagrado, contra la vida. Me sonrió burlón. Nadie piensa como vos en la novela. A los curiosos los echan del cuarto cuando uno quiere tomarse el champán. A ninguno le parece muy terrible lo sucedido. Al contrario, están alegres. Uno dice que era lo mejor que podía sucederle, que no se le podría haber ocurrido nada más inteligente. Otro, que al menos vivió bien, por un instante. Solo uno se pregunta por qué la gente se suicida tanto. Dostoyevski pone casi la misma pregunta, pero invertida en boca de Kirillov, un suicida filosófico y ateo dispuesto a matarse solo para demostrar que es dueño de su propia voluntad. En un momento dice algo buenísimo. Lo sorprendente es que la gente se suicide tan poco, ¿entendés? Pero el suicidio, me interrumpió cada vez más exaltado, no tiene por qué ser un momento de ofuscación. La vida es un instinto irracional que nos obliga a vivir porque sí, a pesar de todo, incluso de nuestra voluntad. El suicidio, por el contrario, puede ser un momento de lucidez, de libertad, incluso de redención y renacimiento, al menos para Dostoyevski. ¿Dostoyevski piensa eso? Un escalofrío me subió por la espalda. Hacía tiempo que quería dar a Dostoyevski en la escuela, pero me amedrentaba lo voluminoso de sus novelas. Si el célebre autor ruso pensaba eso, ya estaba descartado. Sí, claro, por supuesto. De Kirillov se burla un poco, es verdad, supongo que porque es ateo. Pero Kirillov es bueno y simpático y merece respeto. Kirillov es libre y se mata por una idea. Me paré de un salto. Había algo que hacía rato me resistía a entender, pero que ya estaba demasiado claro. Era indignante. Arrojé la servilleta a la mesa. No lo puedo creer, exclamé. Estás haciendo apología del suicidio. López también se paró y me gritó blandiendo ambas manos con el cuchillo y el tenedor. Sí, Arriazu, sí, chocolate por la noticia. Estoy haciendo apología del suicidio. Tendrían que educarnos para el suicidio. Kirillov tenía razón. La única manera de ser realmente dueño de la propia vida y de alcanzar la libertad suprema es estar dispuesto a matarse. ¡A matarse! Le brillaban los ojos. Temblaba. Me apuntó con el cuchillo. La culpa la tiene el cristianismo. La humanidad era más libre antes de Cristo, más dueña de su vida. Vos en el fondo sos cristiano, aunque reniegues. La conversación me había chupado con sus falacias y paradojas, pero ahora, al verlo a López así, al borde del delirio, recordé lo que me había dicho, que casi se suicida. Capaz tenés razón, mentí para calmar los ánimos. Me miró unos segundos sin entender. Después se desplomó agotado en la silla. Yo también me senté. Evitamos cruzar las miradas por algunos minutos. Ni bien se tranquilizó un poco, se dedicó a terminar su plato en silencio. Mientras él comía, yo intenté ponerme en su lugar. Mi amigo necesitaba hablar, para eso me había llamado. Tenía que prestarle atención al sentimiento de sus palabras, más que a su sentido, de por sí bastante escaso. Disculpame la exaltación, volví a mentir cuando López tragó el último bocado. Vos me llamaste para contarme, ¿no? Ahora va, tené paciencia. Dostoyevski no nos da el último pensamiento de Kirillov, ¿verdad? Está obsesionado, enfermo, monomaníaco, pensé. Así como tampoco nos dio el del muchacho del hotel. ¿Vos leíste La Mansa? No. Se sirvió el último culo de vino que quedaba en la botella. Había limpiado el plato con pan y ahora se recostaba en la silla comiéndose el pedazo. Un suicida con apetito. Así como hay quienes prefieren el tiro en la cabeza para dejar de pensar y otros en el corazón para dejar de sentir, López, reflexioné para mis adentros, sin duda se lo pegaría en su parte más sensible, en el estómago.
Dostoyevsky había leído en el diario, continuó, que una costurera llamada María Borisova, llegada de Moscú a San Petersburgo, sola, sin parientes en la capital, pobre y apremiada por la falta de trabajo, se había tirado de un quinto piso, a las 12 del mediodía, después de tomarse un té con un pancito. Los vecinos de enfrente escucharon un ruido de vidrios rotos y la vieron salir del ático, pararse en el techo, santiguarse y arrojarse al vacío con un ícono en brazos. Podés imaginarte el ícono. El rostro de la Virgen María en tonos ocres, con la cabeza inclinada, cubierta hasta la frente por un manto bordó y rodeada de un hermoso halo dorado. El último pensamiento está ahí, en la señal de la cruz. Se encomienda a Dios, digamos. Se paró y fue por otra botella de vino. Al volver, una ráfaga de viento infló la cortina del balcón. Del segundo piso no te matás, continuó. María Borisova se fue al techo más alto que encontró, el quinto. Todos los edificios tenían aproximadamente la misma altura en el San Petersburgo de la época. Aquí tenemos 22 pisos. Las torres del abasto lo garantizan, dijo la última frase con tono de comercial televisivo y un calambre de sonrisa en los labios. Siguió parado mientras abría la botella y llenaba los vasos. Ahora bien, Dostoyevsky escribe La Avanza para reconstruir el proceso que lleva a María Borisova a suicidarse, pero la protagonista del cuento no es costurera, sino una muchacha de 16 años que no tiene a nadie en el mundo excepto a su marido, que la tortura psicológicamente. Sí se tira con la Virgen en brazos, pero no se santigua. Es más, se apura a saltar porque Luqueria, su criada, la descubre ya parada en la ventana. Es decir, no tenemos sus últimas palabras, ni un gesto que las indique, excepto el ícono, que es apenas un indicio, ni una carta que explique los motivos. Yo no descartaría el ícono tan a la ligera. Pará, no te apures, ya vas a ver. Hay un momento decisivo, justo antes de que se mate, en que Luqueria la descubre, sin que ella se dé cuenta. Escucha. López abrió un libro que estaba en la otra punta de la mesa y encontró rápidamente la cita. Dice Luqueria. Estaba parada al lado de la pared, junto a la misma ventana, con el brazo apoyado en la pared y la cabeza apoyada en el brazo, así parada y pensando. Y estaba tan ensimismada en sus pensamientos que no escuchó que yo estaba ahí parada en la habitación y la miraba. Yo la miro y ella como que se sonríe. Está parada, piensa y se sonríe. Pobre, había enloquecido, dije yo. No, papá, todo lo contrario. Nunca había sido más lúcida. Pero espera, Dostoyevsky sin duda la entiende, pero el narrador es el marido, un prestamista retorcido y egocéntrico que entiende solo lo que le conviene. Dostoyevsky odiaba a los prestamistas y elige un usurero, cobarde, resentido, déspota y ególatra para que cuente la historia de la mansa. Toda la narración es su pensamiento, recordando el pasado y tratando de entender qué pudo haber llevado a su esposa al suicidio. Entiende a medias, como te dije. Ni siquiera la llaman por su nombre. Es siempre ella, ella, ella. Una nebulosa que nunca toma cuerpo. Un pronombre que no llega a persona. Eso es lo más lindo del cuento, que el lector tiene la última palabra. Y yo me pregunté, ¿cuál fue su último pensamiento? ¿De qué se sonríe? ¿Qué pudo haberla decidido al suicidio? Y con una sonrisa, al punto de apurarse a saltar, como si Luqueria pudiera arrebatarle la mejor decisión de su vida. Voy a reescribir el cuento, me dije, y lo va a contar la mansa. ¿Qué importa cuándo? Después de muerta, si es necesario. Pero tenía que encontrar el último pensamiento, el pensamiento sonriente, si se puede decir así. López se calló. Tomó un trago de vino y me miró desafiante. ¿Y? No lo encontraba. Esto fue antes de ayer. Estuve 2 días pensando hasta anoche. Tenía que ponerme en su piel y hallar el pensamiento final. Pero tenía que encontrarlo desde ella. Tenía que volverme ella, aunque fuera por un segundo peligroso en el que yo también estuviera dispuesto a acabar alegremente con mi vida. Reviví la suya. Primero le puse nombre, Daria Velikadushevna Svabodova. Después releí el cuento frase por frase. Copié mentalmente todos sus rasgos, rubiecita, delgada, ni alta, ni baja, y les agregué las pinceladas que le faltaron a Dostoyevsky, pómulos salientes, labios finos, grandes ojos verdes. Reconstruí su pasado, pinté cada pensamiento detrás de cada temblor de labios, el vértigo de su timidez, sus anhelos de armonía, su bondad inquebrantable, las emociones y razonamientos detrás de sus lágrimas, las pesadillas
detrás de cada fiebre. Ay, Daria, Dario ya. Era una chica tímida, mansa, sumisa, sí, pero infinitamente superior al prestamista. Me sumergí en su cuerpo. Sentí que me crecían los pechos, no muy grandes, pero que no cabían en mis manitas de mujer. Mírala. López se señaló con la mano derecha en el espejo de pared del living, mientras con la izquierda se acariciaba una teta. Así, así, así me vi ayer. Fue un segundo, como ahora, pero estaba ahí, yo, que ya no era yo, ahí, con la blusa verde, la pollera larga hasta el piso, de un verde más oscuro, el pañuelo de la cabeza caído alrededor del cuello. Quise ver adentro de sus ojos, y me acerqué al espejo, pero me perdí en un pensamiento, y la imagen desapareció. Volví a ver mi cara de siempre, fruncida, revuelta, desconcertada. Sin embargo, había avanzado. Podía sentir más, lo sentía en todos los líquidos de mi cuerpo, en el aire de mis órganos, en el fuego de mi cerebro. Ya estaba más adentro de su cuerpo. Sentí el deseo de amor en su piel y sus escalofríos ante la piel desnuda del usurero. ¡Ay, Dios, qué feo! Aunque ella al principio había llegado a aceptar esa piel dura, áspera y velluda, quería incluso darle hijos. Ya le había dado con amor su virginidad, pero él la había sometido al silencio y a la humillación. Había cortado hasta las caricias. No solo no me hablaba ni me tocaba, y con las caricias cortó el vínculo carnal del matrimonio. Escuché mi voz, delgada y suave. Pensé que me ibas a dejar así para siempre. López había afinado la voz y me hablaba como si yo fuera el prestamista. Se me puso la piel de gallina. Y un día canté, ¡ja! Apenas. Después de meses de silencio, me había olvidado de él. Él me escuchó y se dio cuenta de su fracaso, de que estaba desapareciendo. Ah, sí, lo entendió todo y se asustó. Me vino a hablar de amor. Quería amar, me dijo. López volvió a su propia voz. ¡Qué imbécil! Y asestó un puñetazo en la mesa. Me dieron ganas de irme. Mi amigo caminaba gesticulando por el living. Revivía ante mí un delirio que evidentemente lo tenía poseído desde hacía días, semanas tal vez, pero cuyo pico de locura seguía tan alto como cuando había intentado suicidarse hacía menos de 24 horas. ¿Hago café?, dije para echar un cable a tierra. ¿Te das cuenta de lo que me pasó? ¿De lo que me acaba de pasar? Me enojé. Lo mismo que ayer. Esa no era ella. Así nunca iba a llegar a sonreír. Seguí intentándolo todo el día. Repasaba el cuento y al llegar al momento de la pared, todo lo que se me ocurría para suicidarme era sombrío, triste, una huida, como vos decís, inútil y cobarde. Pero Dashita había sonreído. Dostoyevsky dijo que solo las naturalezas toscas se suicidan por causas materiales exteriores. La sonrisa demostraba que Dasha Vierikadushevna no era una de esas. Vení. Agarró el libro y me sacó casi los empujones al palier. Llamó el ascensor. ¿Qué haces? Te quiero mostrar. ¿Qué? Se abrieron las puertas. Me empujó adentro y marcó el 21. Subimos como un cohete. Tengo vértigo, volvamos. No. El encierro se me anudó en la glotis. Me pasé la mano por la frente. Transpiraba. Le di al botón de emergencia y el ascensor se detuvo. No seas cagón. Apretó de nuevo el 21 y se paró como un escudo delante de la botonera. Nos miramos en un duelo. Las puertas se abrieron. Me agarró de la mano y me arrastró escaleras arriba. Pará, loco. Aquí me di cuenta. Soltame, aquí, aquí. Salimos a la terraza. Me apoyé contra la pared de la entrada. Buenos Aires se desplegaba en un ángulo de 180 grados. El viento fuerte del río había limpiado el cielo, que se curvaba negro sobre una ciudad de estrellas caídas. Podían verse los surcos de las avenidas, el titilar de las luces hundiéndose a un costado en la garganta negra del Plata. Un último nubarrón cortaba la luna en dos. López se paró contra la baranda y levantó los brazos. Fue aquí mismo, en esta baldosa. Sentía que ya lo tenía, que en cualquier momento iba a sonreír. Me abracé al libro como a un ícono y sonreí para forzar el pensamiento. Ya casi venía, casi. Lo sentía tomando impulso en el fondo de mi cerebro, pero no se decidía a salir. Había que empujarlo. Un empujoncito nomás. López se apoyó en la baranda y ya estaba del otro lado. Pará, te vas a caer, ¿qué haces? Yo estiraba los brazos como para agarrarlo, pero el vértigo me pegaba a la pared. Entonces me vino Arriazu, gritó frenético. El viento le soplaba desde atrás, llenándole la cara de pelos. Había puesto los pies entre el piso y el marco inferior de la reja, y manteniendo así el equilibrio,
Se soltó. No tengo miedo, gritó contento. ¡Soy libre! ¡Soy libre! Corrí desesperado y en 3 pasos lo agarré de los pelos y tiré para mi lado de la baranda. El libro se le soltó y se hundió silencioso en el vacío. Gateé hasta la casucha de acceso y López me siguió también a 4 patas. El viento me zumbaba en los oídos, la adrenalina en las sienes, la humedad entre las piernas. Me había orinado. Estás loco, dije. López jadeaba. Me acarició la pelada y siguió hablando sin mirarme, la vista fija en el día de ayer. Estaba ahí parado y me di cuenta de que la mansa no era mansa, sino buena. Y si era rebelde por buena. Se suicidó porque no podía dejar a su marido, pero tampoco engañarlo haciéndole el amor como si lo amara. Cuando el prestamista le propuso matrimonio, ella lo pensó, no contestó de inmediato, decidió sin dejarse prepotear por la desesperación. Había decidido amarlo, pero él se encargó de estrangular su amor. Dasha era incapaz de odiar, o no quería. Se sonrió porque sabía que estaba en lo correcto, porque había encontrado la solución del problema. Decime, Arriazú, ¿acaso el odio, toda una vida de odio, no es peor que el suicidio? ¿Y casi te tirás? No sé. Sonreí, pero de en serio, como desde adentro de la otra sonrisa que había forzado. El suicidio ya no me parecía malo, al contrario. En ese momento entró uno de los guardias de vigilancia y pegó un grito. Pensó que me iba a tirar. Yo me sobresalté y casi me caigo. El viento paró de golpe. La luna brilló con más intensidad. Ahora ya podés escribir. Una sonrisa le torció la boca. Bajé a casa y me senté a la computadora. Pero no podía. Me temblaba todo el cuerpo. No podía hilar ninguna frase. El vértigo de sensaciones por las que había pasado me sacaba de foco. Lo gracioso es que lo presentí. En el momento en que me dije, ahora que está todo fresco, sentí que me equivocaba, que iba a forzar las cosas. Hoy también quise escribir. Y lo mismo. Daria Firikatushevna Svabodova se me escapa. No me extraña, así no vas a llegar lejos. Me miró sorprendido, como si oyera algo que él ya había pensado. ¿Sabes qué? Tenés razón. ¿En qué me estoy equivocando? No volvimos a vernos. Hará 1 año y medio ya de aquella noche suicida. No nos peleamos. Simplemente no volví a llamarlo. No sé a él qué le pasaría. Yo me fui enojado. Cuando pasó el enojo me sentí triste. Y cuando pensaba en llamarlo me daba miedo. No por él, claro. Miedo simplemente. No sé de qué. De mí, supongo. ¿De qué más, no? No estamos en guerra, no hay bombardeos, no vivo en un barrio peligroso, mi vida está alejada de toda violencia. Y sin embargo, a decir verdad, él sí me llamó un par de veces. Le contesté con evasivas, a buen entendedor, pocas palabras. Hasta que ayer me metí en una librería de usados de Corrientes. Desde los 14 años, cuando tenía la misma avidez de lectura que ahora, pero andaba siempre con las monedas contadas, que no abandono el hábito de entrar de vez en cuando a una de estas librerías. Me gusta pasar los libros en los cajones, de atrás para adelante, en busca de alguna joyita barata. Si uno quiere novedades, no tiene sentido buscar allí. Pero siempre se puede encontrar un buen clásico perdido entre tantos bestsellers, novelas romanticonas, policiales berretas y demás ítems del basurero. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando, entre una novelita del Far West, en inglés, y Jamás moriremos, de Deepak Chopra, me topo con Floppy se desnuda, de Eugenio López? Era una edición reciente, de julio, hacía solo 4 meses. Editorial desconocida. Apenas 100 páginas, más una nouvelle que una verdadera novela. El librero me aseguró que estaba nueva. El autor le había caído simpático y le había comprado 2 para probar. Un loco de la guerra, dijo. Pero como no se vendían, las pasó a saldos. Estaba a 25. Muy barata, pero me la dejó en 20. El título y la sinopsis me hicieron acordar de la charla en mi casa, la noche de Jazmín.
Floppy era la puta de quien me había hablado. El libro era su vida contada por ella. Quería abrirlo en el subte, pero viajé parado y eran pocas estaciones. Ya en casa cené y me acosté a leer un rato. Floppy era encantadora. Tenía dos características que nunca habría asociado con una prostituta: inteligencia y sentido del humor. Página tras página, Floppy contaba sus aventuras con un taxista pesado y excéntrico que se había enamorado de ella, y todo cobraba vida en mil detalles cotidianos. La historia con el taxista era el centro del relato, una historia de amor y despecho en la que ella salía triunfante y conservaba su libertad. Entremezclados venían los recuerdos. Floppy contaba todo con soltura y sencillez, sin afectaciones, con una ironía que a veces te arrancaba una sonrisa y otras te hacía sentir vergüenza. Me parecía escuchar su voz, agradable y risueña, una de esas voces que querríamos nos hablaran toda la vida al oído. Así hablaba Floppy, puta sin cultura, claro, pero astuta y perspicaz. Antes de que sus clientes se sacaran la ropa, ella ya los había desnudado. Sabía con quién ser inteligente, con quién hacerse la tonta, con quién ser franca, con quién divertirse. Como no era resentida, se reía de ella y de los otros. No que no hubiera sufrido, por el contrario, hay un momento en la historia en que está al borde del suicidio, cuando era adolescente y estaba sola en Buenos Aires, embarazada y sin plata. Pero Floppy hasta eso lo cuenta con humor, y renace. Y cada trabajo, desagradable o degradante, es un pequeño suicidio con el que ella compra su libertad. Terminé la novela en menos de 3 horas. Pensar que la había escrito mi amigo. Eso me daba la posibilidad de conocer a Floppy. Me asaltaron unas ganas cholulas de verla y de charlar con ella. De pedirle un autógrafo, ¿por qué no? López me la tenía que presentar. Ya eran las 2 de la mañana, pero él siempre había sido ave nocturna. Lo llamé al celular, porque en la casa no me contestaba. ¿Estará con Floppy?, me pregunté mientras esperaba que atendiera. Hola, Riasu. Hola, leí tu novela. Te felicito, lo lograste. Sí, gracias. Qué bueno que te haya gustado. Estoy muy feliz. ¿Y qué dijo Floppy? ¿Qué? ¿Qué dijo Floppy? Silencio del otro lado. La de la novela, la chica que me contaste aquella vuelta en casa. ¿Te acordás? La de las tetas caídas. Lanzó una carcajada. Sí, me acuerdo, dijo por fin. Y bueno, ¿no le mostraste la novela? ¿Para qué? Jugaba conmigo. Me arrepentí de haberlo llamado. Para que te confirme, para que se emocione o te mande a la mierda, ¿te acordás? Pero no, Arriazu. Lo más probable es que no se reconozca. ¿Cómo no se va a reconocer? Floppy c'est moi. No entendía nada. Entonces, ¿qué carajo lograste? Dije cada vez más enojado. Ser puta. Ser una puta llamada Floppy. Está ahí en la novela. ¿Y cómo hiciste? Volvió a reírse. Me pareció que estaba con alguien. No sé bien, dijo. Me encerré a escribir. Te tengo que dejar. Después hablamos. Un abrazo. Estaba con Floppy. Por eso me cortó. Ahora se estarían riendo juntos de mí, aunque no sé de qué. No me extrañaba, la verdad, que se le hubieran subido los humos, si lo conoceré. Pero Floppy seguía trabajando. Eso estaba claro en la novela. ¿Estaría en Internet? Cali, 2014.